Al Límite, con Fernando Soria. Señores, señores, buenas y muy deportivas mañanas. En nombre del equipo de la Tertulia Al Límite, un equipo que va a intentar durante la próxima hora comentar algunos de los aspectos de la actualidad deportiva destacados, de fútbol, de atletismo, de medicina deportiva, de tenis y, ¿por qué no?, de deporte en general, en la línea de lo que comentábamos la semana anterior en nuestra tertulia con Joe Llorente y con Feliciano Mayoral, el futuro del deporte en nuestro país. Pero antes de ello, la presentación de rigor, primera oleada, primera que no última, ni segunda de tertulianos aquí en el estudio. Profesor López Nombela, ¿qué tal, hombre? Buenos días. Bueno, de buenos días, las cosas no están... Ay, las cosas no están. Ay, profesor, mal tiempo, buena cara. Bueno, mal tiempo, buena cara. Buenos José Luis Llorente, ¿qué tal, hombre? Buenos días. ¿Qué hay, hombre? Mire, Llorente con espíritu de remontada, como hay que estar. Pero es que Llorente... ¿Verdad, Llorente? Llorente... No, que estaba diciendo algo el profe. Nada, que Llorente está muy dotado de todo. Hombre, sobre todo para la venta de libros. Segunda edición agotándose. Amigos oyentes, corran a comprar Espíritu de Remontada, que la segunda edición está a punto de agotarse, ¿verdad, Llorente? Sí, así es. Bueno, así es. Y saludamos también en esta, como digo, primera oleada de tertulianos a nuestra compañera, coordinadora y productora Irene Yustres, y también a nuestro técnico favorito Iñaki Serrano. Y bueno, vamos a ir dejando, si te parece, Iñaki, ya la música muy muy de fondo, y vamos a hablar del primer tema, un tema que con buen criterio ha sugerido José Luis Llorente, porque el pasado jueves, día 6 de junio, en la ciudad de La Raqueta de Madrid, en el Fórum sobre el deporte español en el siglo XXI que organiza la Fundación Emilio Sánchez Vicario, donde han participado pues personajes de la importancia de nuestro deporte, como Alejandro Blanco, como Raúl Chapado, presidente de la Federación Española de Atletismo, como Jaime González Castaño, director general de Deportes del Consejo Superior, que estuvo aquí hace poco en nuestra tertulia límite de Radio Marca, y por supuesto Joe Llorente, pues se trataron temas muy interesantes que están un poco en la línea, yo diría, de lo que comentábamos en el programa anterior con Feliciano Mayoral, sobre si se ha aprovechado suficientemente el tirón, el boom de Barcelona 92 en nuestro deporte. José Luis Llorente, estamos preparando una comunicación con un personaje importante, pero que mientras que esta comunicación se confirma que no está preparada, me gustaría que contaras tú a nuestros oyentes, hicieras un pequeño resumen del porqué de este fórum y qué es lo que a ti te llamó la atención más. Bueno, esto... Bueno, vamos a ver, empezando por el principio, es la Fundación de Emilio Sánchez Vicario, que organiza, bueno, pues cada cierto tiempo organiza un foro para tratar diferentes temas, y que el fin de la fundación es, bueno, pues ayudar a tenistas discapacitados fundamentalmente, ¿no? De cualquier... Uh-huh. Que en la actualidad está organizando un torneo de tenis de silla de ruedas, otro torneo para invidentes, etc. Bien, bueno, el foro del pasado jueves, bueno, pues hablamos con las personas que has citado, y bueno, pues para hablar un poco acerca del futuro del deporte, de cuáles son las perspectivas, ¿no?, del deporte en opinión de estas personas, ¿no? Uh-huh. Quizá el más contundente fue Alejandro Blanco, señalando que los recursos del deporte siguen siendo muy pobres en relación con los países de nuestro entorno, que no crecen, y en general todos los que estábamos allí coincidíamos en esta opinión, y además en la necesidad de que el gobierno arbitre medidas que puedan incentivar la práctica deportiva a todos los niveles, por supuesto el deporte profesional también, y también bueno, pues incentivos fiscales para que las empresas inviertan más en deporte.
Bien, bueno, parece, Joe, que esa importante llamada de momento no es posible. Entonces, si te parece, vamos a dejar ahí en stand-by momentáneamente este interesante tema. En espera, puedo decir Sí. en espera, o Vale, congelado, o no como sé, tú cosa, quieras. Buen pues no, castellano, puedes buen utilizar castellano. muchas palabras Lo que tú en quieras, castellano. Llorente. Tú sabes que yo estoy rendido a tus pies. Oy, oy, Así oy, que- oy. No, bueno, que es una sugerencia, da igual, si no, yo Claro, no quiero que te sí, rindas sí. a mis pies, yo lo que quiero Me es que parece bien. utilices Hombre, castellano. eso de tus pies, lógicamente, es una metáfora, ¿no? Pero tú lo entiendes y los oyentes también. Bueno, pues dejamos el tema congelado, en espera, y vamos a pasar al que tiene el número 2. A mí me ha llamado la atención porque el pasado viernes leía yo en los diversos medios de comunicación que se había producido el día anterior, el mismo día de este foro, sobre el futuro del deporte en nuestro país, pues una reunión de la Euroliga en Barcelona, la asamblea, y resulta que las fechas que se llaman ventanas FIBA, donde la Federación Internacional de Baloncesto, pues como hace la de fútbol, utiliza para poner partidos de selección o de selecciones, mejor dicho, nacionales, de las que están dentro de la FIBA, pues la Liga Europea, la Euroliga, pues las ha ocupado con partidos de su calendario de su propia competición. Con lo cual, según leía yo en los diversos medios de comunicación, al final ahí va a haber, salvo que alguien cambie, ceda la FIBA o ceda la Euroliga, va a haber una disyuntiva. Los jugadores o tienen que acudir a la llamada de los clubes que le pagan, o tienen que desoír a los clubes y se tienen que ir con la selección española. Con lo cual yo creo que a los que ponen entre la espada y la pared son a los jugadores, a esos jugadores a los que tú has representado durante tanto tiempo y esa asociación de la que creo que sigue siendo presidente honorífico. ¿Te extraña esta situación dada la soberbia de la Euroliga o no? Bueno, yo creo que lo hemos comentado alguna vez y el asunto o los asuntos del baloncesto, ahora mismo hay un desgobierno completamente o completo, ¿no?, en el baloncesto. Digamos que no hay nadie que pueda o que sea capaz de poner orden en las parcelas comunes, ¿no? Bueno, la historia es muy larga de contar, tiene muchos capítulos. Sí, bueno, y algunos los hemos comentado aquí contigo y con Chema Buceta en nuestra tertulia al límite, sí. Sí, y bueno, esta es un episodio más, ¿no? La FIBA decidió hace un año y medio, copiar el modelo del fútbol y durante la temporada también realizar competiciones. Bueno, yo creo que es una medida que está bien. A mí me gusta también ver a las selecciones de cuando en cuando, no solamente una vez al año, aunque son ciertos los obstáculos que se ven, ¿no? Bueno, los calendarios están muy cargados y bueno, también hay un obstáculo también, que hay muchos jugadores que están jugando en la NBA, pero en fin, esta es otra historia. Por supuesto, la Euroliga no acepta las ventanas porque la Euroliga está en un proceso pleno de expansión, que está además interfiriendo en las competiciones nacionales, porque hay otro conflicto también estos días sobre la mesa bueno, yo no sé si se habrá decidido o no, porque bueno, se suceden las reuniones y el viernes hubo una, parece que el lunes va a haber otra, en fin, porque la Euroliga quiere coger más jornadas y la Liga ACB se niega, o muchos de los clubes de la Liga. En fin, este es otro tema relacionado que no es directamente por el que me preguntas, pero que sin duda tiene que ver. Resumiendo, pues hombre, la situación está ahora mismo muy complicada. De ser así, pues vamos a ver qué es lo que sucede y bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Desde luego la situación esta sería extraña y bueno, en principio los clubes tienen contratos, los jugadores tienen contrato con el club, se deben a ellos. Sí, sí, claro. Y en España, por ejemplo, también por la ley del deporte están obligados a acudir a la llamada de la federación. Entonces, bueno, vamos a ver cómo
cómo se resuelve ese asunto, ¿no? Desde luego que es un asunto jurídico curioso. Curioso y lamentable, porque lo suyo sería que hubiera una sinergia, hubiera una colaboración entre la FIBA, entre los clubes y también la Euroliga. Pero bueno, la Euroliga va a su bola. Esperemos que alguien tome cartas en el asunto. Aquí cada uno va a su bola y no hay nadie. El problema es que no hay nadie que pueda tomar cartas en el asunto, como dices tú. O sea, no hay nadie. La Euroliga es una entidad privada desde un punto de vista jurídico mercantil, además. O sea, ni siquiera es una organización de otro tipo, ¿no? Que tenga que ver más relacionada con el deporte, ¿no? Una entidad mercantil y digamos que está fuera de toda la estructura deportiva mundial y europea, no está fuera de las federaciones internacionales. Y luego, pues por otro lado, pues también la propia ACB siempre ha ido un poco digamos, independientemente de la Federación Española, y la Federación Española pues también está un poco ahí interpretando un papel un tanto extraño en este asunto, ¿no? Y total, que está todo muy revuelto, y vamos a ver si la semana que viene podemos hablar un poco más. Si hay novedades, si te parece... El Consejo Superior de Deportes tampoco está mediando suficientemente de forma acertada, ¿no? De hecho hay bastante, o lo hubo durante toda la semana pasada, hasta ayer, pues tuve contacto con algunos miembros de algún club de la ACB, algún club pequeño, y estaban también muy bueno, pues vamos a estar, si te parece, atentos a lo que suceda, y lo comentamos la semana que viene, porque me dice Irene Yustres que por fin hemos conseguido esa comunicación con un personaje importante relacionado con ese foro sobre el deporte español en el siglo XXI que tú has mencionado al inicio de nuestro programa. Don Emilio Sánchez Vicario, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Ante todo, muchísimas gracias por estar en nuestra tertulia al límite de Radio Marca. Para nosotros es un auténtico honor y un placer, y sobre todo para poder hablar de algo tan interesante como ese fórum que mencionaba José Luis Llorente al inicio de nuestra tertulia de hoy, que lo organiza tu fundación y que tiene pues una serie de objetivos, la fundación, pues bastante interesantes, como es la ayuda a las personas que juegan al tenis con algún tipo de discapacidad. Bien, hemos comentado ya algunos de los personajes que estuvieron. Llorente estaba haciendo una introducción. Emilio, ¿qué destacaría de lo que se habló en ese fórum sobre la situación y sobre todo el futuro del deporte español en este siglo XXI? Bueno, destacar, creo que cada uno de los ponentes dijo alguna cosa que es medio titular, ¿no? Yo creo que yo destacaría primero el presidente de atletismo. Creo que dio un aire de innovación y de filosofía y de mentalidad a su federación, y se está viendo pues también con los resultados, y creo que Raúl Chapado pues está haciendo una labor espectacular, y estoy muy feliz porque junto con Joe estuvimos en la Asociación de Deportistas juntos, y al final se ve que cuando alguien ha participado en el desarrollo de un deporte, pues luego cuando llega a estas posiciones de poder hacer la diferencia, pues la hace, ¿no? Segundo, destacaría al presidente del Comité Olímpico, Alejandro Blanco, que primero dijo que Madrid quizás volvería a optar, después de el compromiso que ya tienen en el Comité Olímpico de que París y Los Ángeles sean las próximas sedes, como que Madrid podría volver a optar, y eso pues me pareció una buena noticia para el deporte español, porque creo que al final Madrid, con el esfuerzo que ha hecho, se merecería también ser sede olímpica en el futuro. Y además ya hizo una llamada de unión a todos los políticos, a todos las organizaciones, para que el deporte empiece a ser lo que muchas veces se hace demagogia y se dice de que debería ser, pues primero a nivel escolar, después a nivel universitario y a nivel federativo y de alto rendimiento, para que finalmente el deporte sea lo que puede llegar a ser, que es una parte importante de la sociedad española, ¿no? Y creo que lo resumió muy bien, y fue
creo muy impactante y me gustó mucho. Asimismo, pues también me gustó el director general del Consejo Superior, que viniendo en deporte, considero que se hizo algunos compromisos a nivel de estudiar y de tratar de buscar soluciones con temas preocupantes como la ley del mecenazgo, que ayudaría mucho, o la reducción del impuesto del IVA en el deporte, y creo que teniendo gente con voluntad se pueden llegar a hacer cosas, y esperemos que cuando termine pues el mandato pues hayan podido avanzar en algunas de estas cosas. Y bueno, el presidente de tenis pues también aportó que tenía ganas de hacer cambios y que espera poder encontrar la fórmula para suceder a esta grandísima generación que tiene el tenis, ¿no? Y que creo que no está fácil, porque hay varias generaciones que no hemos podido sacar jugadores, entonces ahora vamos un poco con el agua al cuello, pero bueno, afortunadamente todavía tenemos jugadores en una edad media para poder representarnos, y esperar que las generaciones más jóvenes pues puedan crecer y volver al mismo nivel. Emilio, ¿has pensado alguna vez en dedicarte a la información deportiva o no? No, pero tengo que decirte que Joe, que ayer, gracias a que estuvo conmigo, creo que hicimos un buen tándem y pudimos sacarles un poco más de jugo a los dirigentes, porque normalmente cuando van a estas cosas, pues todo bonito, ¿no? Y todo es especial, pero creo que entre Joe, que ya le conoces, y que tiene este humor así, que te va pinchando, pues conseguimos sacarles un poquito más. Emilio, no me hables, Emilio, de pinchar, porque coincido en radio, colaboramos desde el año 1992 con ocasión de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ok, entonces ya bueno. Joe, Emilio, que no te había saludado. ¿Qué tal, Joe? Joe, decía yo que sí se va a dedicar al periodismo, porque el resumen que ha hecho es extraordinario. Pues Emilio tiene una mente muy clara, y ya de hecho en la propia comparecencia de los invitados citados, pues ya le iba pidiendo él que resumieran, ¿no? Y que pues que reflejaran en algunos puntos sus pareceres principales, ¿no? Para que así quedase bien clara la información, ¿no? Esta es una labor buena, porque hoy que sobre todo que vivimos un periodismo de titulares y de redes sociales que no permiten discursos largos, pues el centrar la información en una serie de puntos yo creo que ayuda mucho. Eso lo trae muy bien Emilio, y además, como desde entonces no dejamos de aparecer en todos los medios de comunicación de España, pues se lo sabe muy bien. Claro. Yo diría, me debería decir, Joe, con el cariño tremendo que me tienes, que no te importaría cambiarle como coordinador de la tertulia, ¿verdad? Bueno, cambiaría por Emilio y por muchos otros. No, déjate, ya lo hace muy bien, ¿eh? Bueno, te aseguro, Emilio, que no te arriendo las ganancias, ¿eh? Porque a Joe, si le pillas de buena, genial, pero como le pilles un día malo, peligro. Ya lo he visto en batalla, Sí. Bueno. Esta es la diferencia. Bueno, dicho esto, y ya que habéis contado estupendamente, primero yo y después tú, lo que sucedió, ahora os hago una pregunta igual para los dos. En primer lugar, para a Emilio. Después de lo que oísteis en esa jornada y de vuestra propia experiencia, ¿se puede contemplar el futuro de nuestro deporte con optimismo o no? Pues no. Vamos, si es por favor, que allí estaban 4 gatos, y hubiera estado Rajoy, Pedro Sánchez y etcétera, pues a lo mejor te hubiéramos dicho que, vamos, las personas que estamos allí expresamos nuestro parecer. Jaime, que estaba del Consejo Superior de Deportes, estaba muy de acuerdo con todo lo que dijimos, pero vamos, una de las cosas también, una de las conclusiones a los que llegamos todos los que estábamos ahí, es que eso nos importaba a nosotros y a la gente que está en el deporte y poco más, y que llevamos hablando de lo mismo pues 20 y tantos, 30 o 40 años, y claro, seguimos hablando de lo mismo.
Aparte, los cambios tienen que ser, digamos, a nivel cultural, social, a largo plazo, porque si tú hoy pones a los niños de 4 o 5 años a hacer deporte en edad temprana, para cuando vayan a llegar a ser posibles atletas o posibles nadadores o posibles basquetbolistas, o sea, tendrán que pasar unos 15 años, o sea, que es o 20. Claro. Entonces, no es una cosa de hoy para mañana, o sea, pero lo que sí es que hay que cambiar una cultura en la cual hoy el deporte pues es la María de la educación, aunque quieren poner una hora más, pero claro, se lo han de quitar a alguien. Pero si dependes del mismo responsable de cultura, del que sea, eso digo pues yo, te lo has de quitar al otro, entonces claro. y creas un problema interno, entonces eso se complica mucho. Decía el otro día, comentaba yo al inicio del programa, que fue la semana pasada, y no, hace un par de semanas, con la presencia aquí de Feliciano Mayoral, que recordarás que fue secretario general del Comité Olímpico durante los Juegos de Barcelona 92 y posteriormente el presidente de la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos del año 2012. Decía él, y coincidía Llorente, y por supuesto que yo también, no me atrevería yo a opinar de otra forma, claro, estando Feliciano y yo Llorente, que al final el problema que tiene nuestro deporte es un problema de dinero en comparación al resto de países que podrían estar a nuestro nivel, o mejor dicho, nosotros a su nivel. Se invierte poco dinero en deporte y eso influye no solo en la base, sino que influye también luego sobre todo en la élite, y que eso tiene que ser una apuesta clara del Estado, por una parte en los presupuestos y por otra con lo que hablabais anteriormente del tema de las desgravaciones fiscales y todo eso, pero que sean realmente la ley de mecenazgo que sea útil, porque ahora mismo para un pequeño patrocinador que quiera poner 5 o 10.000 euros, pues no le sale rentable para nada, porque lo que hay con el Plan Universo Mujer o el Plan 2020, pues al final tienes que invertir mucho dinero en otras cosas de publicidad para poder desgravarte, y le afecta solo a las empresas grandes. ¿Coincides, Emilio, en eso o no? Bueno, totalmente, o sea, un tema de recursos es fundamental, pero ya viene, para mí es más cultural de la base, porque nosotros tenemos una ley del deporte que está hecha para el fútbol, que se adaptó el básquet en su día, y son los dos únicos deportes profesionales que en teoría existen y que no se ha modificado. Entonces, cuando tienes un país ya de que por sí desde la base solo ve el fútbol como posible deporte, entonces no va a hacer nada, porque claro, cualquier cambio que haga se piensa que es solo para el fútbol, y aquí el fútbol pues sí, es un deporte que es importante porque lo practicamos mucho, pero yo veo el deporte en una foto mucho mayor, entonces es el resto del deporte el que necesita, es el resto del deporte que necesita las modificaciones, el resto del deporte necesita el dinero para la base, para invertir, para poder jugar, pero ya no por llegar a ser buenos y competir a súper alto nivel, que ya lo hacemos de forma, digamos, rudimentaria y familiar, sí, sino al revés, lo necesitamos para que España sea un país de deporte, que la gente haga deporte desde pequeños, que salgamos de las listas de obesidad, que los chicos usen el deporte para vivir mejor y para estar mejor. Entonces allí después, claro que necesitas más medios para poder hacer alto rendimiento y para que la gente compita mejor y con mejores entrenadores y con más torneos y con todo. Pero es un tema cultural para mí. Que no piensen que el que hace deporte es un recoge pelotas y que claro, ya está, claro. Me encanta, Emilio, tu filosofía, porque es lo que hablamos aquí habitualmente en la tertulia al límite, de que hay en España más de un 50% de personas, sobre todo niños, que hace poca actividad física, deporte, porque no se trata de competir, se trata de moverse, de hacer algo, y que son unas cifras realmente alarmantes, con unos datos de obesidad pues tremendos, y que eso es producto de una cultura que no existe todavía en nuestro país, que hay que empezarla en el colegio, pero que tiene que intentar impregnarse de una forma definitiva desde siempre. Yo recuerdo, tú eres más joven que Llorente y que yo, pero recuerdo, y Llorente lo recuerda también, la campaña aquella de Contamos Contigo, de Juan Antonio Samarán. Fue la primera campaña importante de Samarán cuando era delegado nacional de deportes, y a partir de ahí ya el deporte, bueno, una campaña brutal en televisión, en Radio Nacional. Solo había una radio pública y solo había una televisión pública. Y yo recuerdo que me pilló con 14, 15 años en el colegio, y que hubo un impulso importante. No hay ahora, no ha habido desde entonces ninguna campaña para ese espíritu deportivo, ¿no?, del que estás hablando. Joe, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo veo el qué?
Lo que estamos hablando, Emilio y yo. Contamos contigo. Todo, que es lo mismo. Sí. Qué grande. Pero hay un discurso se habla más que los invitados. Yo me callo ya, me callo. Pues, te vienes arriba y te puedes hablar de contar, en fin, bueno. Llorente, es que cuando uno está con dos supercampeones se crece. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Emilio. Conmigo no. Y bueno, porque has dicho una cosa que ahora está muy de moda porque es políticamente correcto con todas estas cosas y que no hay que competir y tal. Y bueno, yo creo que el deporte básicamente es competición y que la vida básicamente es competición, ¿no? Aunque no se quiera, ¿no? O sea, tú estudias y la gente y para sacar mejores notas, y si sacar mejores notas o si estudias mucho quieres hacerlo mejor, y querer hacerlo mejor es competir. Y en el deporte es importante querer hacerlo mejor, aunque bueno, no quiera batir ningún récord mundial ni darle en las narices a nadie con lo que haces, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco escondida la superación, que es la que ha llevado a la raza humana a estar donde estamos. Si no, estaríamos todavía en el árbol comiendo, yo qué sé, plátanos o bayas o lo que pilláramos por aquí, ¿no? Bueno, independientemente de esto, estoy de acuerdo que el problema está en la base. De hecho, ayer el director general de deportes nos adelantó que iban a incluir una hora más dentro de la semana lectiva de los te refieres, Joe, al jueves, porque como estás diciendo ayer, yo creo que tú estás con la mente... Bueno, bien, el jueves. Vale, sí, vale, perfecto. Y bueno, pues ya rápidamente vamos, al menos yo, y bueno, yo creo que todos los que estamos allí, pues coincidimos en que es muy poco. Es muy poco, y cuando él dijo, bueno, es que si metemos más deporte habrá que quitar otras materias, pues yo lo repliqué, dije, bueno, pues explíqueme usted cómo lo hacen en otros países que son mucho más listos que nosotros, que están más avanzados que nosotros, que generan más recursos, que viven mejor, etcétera, etcétera, y que tienen más horas de deporte, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que es cultural el asunto, incluso entre los propios partidos políticos y entre las propias personas que dirigen el país. Pero aparte tenemos un modelo muy claro, o sea, no hace falta replicar mucho lo de fuera. Yo creo que el modelo nuestro de deportista, no como ganador, sino el modelo nuestro de deportista como figura trabajadora, entregado, disciplinado, humilde, o sea, lo tenemos representado perfectamente en lo que mira todo el mundo de, por ejemplo, Rafa Nadal. Pues eso es lo que te hace aprender el deporte, o sea, esos valores que te van a hacer competir mejor. Y estoy totalmente de acuerdo con Joe, o sea, lo que tienes que aprender es a competir. Podrás competir al nivel más alto, al nivel más medio, al nivel más bajo, pero esos valores que te va a enseñar el deporte te van a servir para jugar cualquier partido que tengas de tu vida. Y eso es lo que te enseña el deporte, no solo a competir en la Olimpiada o en lo que sea, que lo darán solo unos pocos, sino que lo que te da el deporte es lo que tienen nuestros deportistas mejores y lo que hacen la diferencia. Pues no tenemos que ir a mirarlo fuera, solo haciendo un modelo nuestro, yo pienso que se puede mejorar muchísimo. Como es lo que dijo Raúl Chapado el otro día, pueden ser más fuertes, pueden correr más, pueden saltar más, pero no pueden trabajar más que nosotros, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Raúl Chapado, y es un poco el lema que tienen ahora mismo en la federación, cuyos atletas, por cierto, representan de forma orgullosa y desinteresada al equipo nacional, ¿no? Ellos tienen impregnado en el sellado, tatuado, ahora que están de moda, el escudo nacional y representan con orgullo a nuestro país. Bueno, pues creo que habéis hecho un resumen estupendo, habéis dado una opinión muy interesante ambos sobre lo que allí se habló y sobre el futuro del deporte en nuestro país, y yo estoy de acuerdo, por supuestísimo, con los dos. Faltaría más, claro, pero sí que me gustaría incidir en lo que decía Emilio, de que el deporte no tiene por qué ser exclusivamente competición, que puede serlo también. El deporte es ejercicio, y para mí es un deportista el que se va a caminar al monte a hacer senderismo los sábados y domingos,
domingo, si está haciendo una actividad al aire libre, aunque sea solo, si es en compañía, mejor. Es una filosofía, es una cultura que al final pues repercute en la sociedad. Es lo que tienen, por ejemplo, los aficionados del rugby en los países que se juega este deporte y que no tienen, por ejemplo, los aficionados de fútbol en esos mismos países. La filosofía, la cultura, ¿no? Los valores del deporte. Si queréis añadir algo más, pues estupendo, y si no, cambiamos aquí de tema. Bueno, yo quería darle las gracias a Emilio por invitarme a codirigir el acto con él, ¿no? A comediar. Es que iba a comediar, pero vamos, es que comediar suena a comediante, ¿no? Y la verdad es que fue muy interesante y, bueno, para mí fue una experiencia muy interesante y de la que salieron muy buenas ideas que van recogiendo los medios estos días, por cierto. Bueno, pues sigue, Emilio. No, yo nada, gracias a él, a Joe, que se vino del norte de su campus por una petición aquí de un amigo para una fundación y bueno, eso siempre queda ahí. O sea que encantado de colaborar. Pues nada. ¿Visteis cómo es bueno, la fundación de Emilio tiene una escultura, ¿no? Sí. Que está muy bien, es como un aro, ¿no? Cuando explícalo tú, Emilio. Bueno, es una escultura que tiene unas manos entrelazadas, que es como los dos brazos así redondo, como si fuese el mundo, y se llama dar y recibir, ¿no? O sea, que tú das, pero también recibes, ¿no? Que siempre que das, recibes. Pues eso es lo que hace el deporte y la fundación, pues, intenta para la gente que nos da, pues, que les damos este obsequio, ¿no? Pero va mucho más allá de lo que puede ser en sí una estatua. Pues muy bien, totalmente de acuerdo, como digo, con los dos. Y Emilio, muchísimas gracias por tu presencia en nuestra tertulia al límite de Radio Marca. Aquí tienes un altavoz para lo que desees, sobre todo lo que esté relacionado con tu fundación y con los objetivos de la Fundación Emilio Sánchez Vicario. Un placer y un fuerte abrazo. Nada, un placer pues mío y nada, mucha suerte y gracias por la invitación. Pues nada, gracias y seguimos adelante, Joe, y vamos a hablar de tenis, o vamos a seguir hablando de tenis porque tenemos ahora comunicación telefónica con uno de los tertulianos especiales. Digo especiales porque no interviene siempre, pero sí cuando hay algún tema importante. El doctor Pedro Maronelles, presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte y catedrático de Medicina Deportiva de la Universidad Católica de Murcia. Don Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, me gusta lo de especiales. Hombre, claro. Llorente, tú también eres especial, pero por otros motivos, ¿eh? No, pero menos que el doctor. Bueno, y el profe que está aquí también es especial, ¿eh? ¿Verdad, profe? Pero yo le tengo admiración al doctor. Bueno, a Llorente, pues ya se sabe. Qué buenos amigos. Vamos a hablar un par de cosillas de tenis, pero antes del tenis, quería que nos dieras un poco tu opinión, porque ya sabes que Bruno Hortelano ha renunciado a ir al Campeonato del Mundo de Atletismo, considera que no está todavía en condiciones de poder estar como él quiere, poder llegar incluso a la final y batir el récord de España. Y nuestra pregunta es si es que la lesión que tuvo por el accidente de tráfico de la mano tanto le ha limitado en el entrenamiento, porque debe de hacer de ello pues casi un año, ¿no? Sí, sorprende porque ha pasado mucho tiempo y claro, vamos a opinar desde el desconocimiento de lo concreto, lógicamente. Bueno, pero... yo si queréis yo puedo opinar desde el conocimiento. Bueno, pues mejor, claro. Pues bueno, pues es que el otro día estuvo Raúl Chapado el jueves y le preguntamos directamente en el ¿Y qué dijo? Sí. En el foro de Emilio Sánchez Vicario, dijo que él estaba muy bien y bueno, pues que ha tenido una lesión y muchas operaciones y no le ha dado tiempo a entrenar lo suficiente. Claro. Ha empezado tarde, o sea, tengamos en cuenta que el accidente lo tuvo en el mes de septiembre, si no recuerdo mal, y bueno, las operaciones y tal, pues lo calculo yo, pues que se habrá puesto a entrenar en enero, febrero, como pronto, ¿no? Y digamos que a veces los procesos de entrenamiento, sobre todo si tienen que ser con adaptación,
estos atletas son muy largos, y si se pierden 3 o 4 meses de entrenamiento, pues no. Él está bien, lo que él quiere ir en las mejores condiciones. Lo que dijo textualmente Raúl Chapado es que para hacer 20-50, que es una gran marca, que es lo que calcula él que podría hacer, que para eso no va al Mundial, que él va para hacer 20-10 o 20, claro, 20 claro. pero así no va. Pedro, ¿cómo lo ves? Sí, ahora sí que se aclara mucho más. Vamos a ver, hay que entender que una cosa es la lesión que tuvo, que es en la mano, y a lo mejor hay quien puede pensar que, claro, él corre, ¿no? Y que no le debería afectar mucho, pero hay un problema, y es que un velocista es un deportista que tiene una gran masa muscular que depende lógicamente de factores genéticos, pero también de muchísimo entrenamiento. Entonces, cuando dejan de entrenar, y esa explicación que ha dado José Luis Llorente me aclara muchas cosas, que es verdad que fueron varias intervenciones, de una forma refleja el organismo reacciona de una forma en la que se produce una atrofia muscular muy marcada. Entonces, los procesos de recuperación de la masa muscular son muy lentos. Y es verdad que viéndolo con esas fechas, es un periodo de recuperación muy justo, naturalmente hablando de estar en nivel de final de un mundial. Entonces lo explica perfectamente. Pero se tiene que entender que el proceso de recuperación muscular es muchísimo más lento que el que puede tener, por ejemplo, un fondista. Pedro, una curiosidad de aficionados sin más. La mano que va cortando, las manos que van cortando el viento, ¿eso influye mucho en la marca del velocista o no? No tanto la mano que va cortando el viento, sino la necesidad de utilizar el balanceo de los brazos. Entonces, si la extremidad afectada también tenía dificultad para realizar su función, pues claro, si estamos hablando de que una marca o una buena marca se decide en un periodo de tiempo escasísimo, cualquier factor en contra del deportista significa lo que él ha dicho, que para quedarse en semifinales o en las clasificatorias, para eso se queda en casa. Bueno, pues creo que entre los dos lo habéis explicado perfectamente y esperemos que se recupere, y eso de que él quiera hacer un gran papel por un hortelano es positivo, es señal de que él confía en que no solo se va a recuperar, sino que con el tiempo pues va a llegar a ese nivel que él quería. Y hay otro tema, Pedro, relacionado también de alguna forma muy directa con lo que es la medicina deportiva. Recuerdo yo a Jesús Olmo, que por cierto fue tertuliano nuestro, pero ya ha dejado ahora recientemente la dirección médica del Real Madrid. Desde aquí un fuerte abrazo para esos nuevos proyectos que por lo visto tiene. Recuerdo que una vez en el colegio de mis hijos, en San José del Parque, en Madrid, cuando todavía no era famoso, pero ya colaboraba aquí en Radio Marca, que vino y dijo una frase, hablo de hace pues casi 15 años, una frase que me llamó mucho la atención. Dice, detrás de todo gran deportista hay un gran médico, y explicó, no porque haya un médico que le esté dopando, ni muchísimo menos, sino porque necesita el organismo un cuidado continuo, ¿no? Ahí está el caso de Rafa Nadal, que lleva a su médico a todos los torneos con él. Bien, dicho esto, y hablando de tenis, se ha publicado esta semana un estudio muy interesante que dice que de los trofeos que se han disputado hasta ahora esta temporada, 38, 20 lo han ganado jugadores que están situados en torno a los 30 años de edad. ¿Quiere decir esto que en deportes como el tenis, Pedro, los 30 años, que a lo mejor para el atletismo, según que pruebas la velocidad, no es la mejor edad, sin embargo es el momento de madurez? Sin duda, lo que pasa es que verdaderamente lo comentó, la última vez que hablamos de esto lo comentó Llorente, sí. Y hay un factor que es primordial, pero primordial probablemente determinante, y es que prolongar una carrera tan larga en el tenis, que es un deporte muy exigente, porque entrenan todos los días del año, desde que tienen 10 o 12 años o menos sí. Significa entrenan todos los días y entrenan 5 horas. Así que cuidado, que hacen una jornada laboral prácticamente siendo niños, requiere una fortaleza mental enorme. Claro, una vez que han superado ese momento difícil, que incluso los grandes tenistas lo han superado, Federer, Nadal por lesiones, pero ahora también ha confesado que en un momento determinado se sintió desmotivado, pues posiblemente estamos viendo
que una vez que recuperan la ilusión, porque lo podemos resumir desde esa palabra, ¿no? Desde la ilusión, desde las ganas de esto, con toda la experiencia que tienen, pues resulta que esos jugadores de 30 años, pues ya vemos lo que están haciendo. Que me imagino que los jóvenes, cada vez que se les ponen delante, se les ponen los pelos de punta, ¿no? Pero eso no lo habíamos observado hasta ahora, posiblemente porque no había habido tenistas que prolongaran, digamos, esa segunda juventud pasando ese bache que probablemente era psicológico, ¿eh? Uh-huh. Entonces sí que habrá que considerar que por lo menos en determinados tipos de deportistas, determinados tipos de tenistas, realmente la madurez esté más tardía de lo que creíamos inicialmente. Joe. ¿Qué pasa? Hombre, ¿qué opinas tú? Que te ha mencionado el profesor. Bueno, pero el profesor me ha mencionado y ha dicho una cosa que dije yo, lo cual Claro. le agradezco mucho. Pero porque tenía muchas razones, es verdad, es que es determinante. Llorente lleva razón casi siempre. Bueno, hay una cosa también que es, pero yo creo que todo esto es sentido común. O sea, todo basta observar un poco lo que ocurre y ver que Federer cada vez está menos tiempo en la pista, que Nadal está menos tiempo en la pista. ¿Qué quiere decir esto? Porque está evolucionando su tenis hacia un tenis mucho más directo, porque como ya no pueden estar en partidos de 3 o 4 horas, los limitan a partidos de 2 horas. Son tan buenos que hacen pim pam y ahora hasta luego, ¿no? Y otra cosa es que seleccionan mucho los torneos en que compiten, ya no van a todo. Van a lo que seleccionan y hacen menos. Claro. Nadal un poco menos, pero vamos, también Nadal ahora en la recuperación sí que ha jugado más partidos para coger su tono máximo, y luego pues porque ha coincidido la temporada de tierra, pero bueno, ya hemos visto que en su camino hacia Wimbledon pues no jugó mucho menos de lo que ha jugado otras veces, ¿no? En lugar de ir directamente a la hierba de Roland Garros, desde Roland Garros, él se fue a su casa y estuvo 2 semanas entrenando en hierba, eso sí. Uh-huh. Por cierto, y para terminar este tema, ya veríais el viernes que Nadal ganó también la tercera ronda, se ha clasificado ya para la cuarta, que es lo que equivale para octavos de final, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero el hecho de que se haya adaptado tan pronto a la hierba indica que la recuperación es mucho más firme de lo que incluso a lo mejor pensábamos, ¿no? No sé cómo estáis viendo a Nadal en esta etapa de Wimbledon. Yo lo veo impresionante. Sí. Perdona, yo. No, digo que él acabó jugando muy bien en Roland Garros, ha hecho, bueno, quizás el mejor de la historia, aunque siempre es difícil comparar, pero además con un estilo de juego más parecido al que utilizaba en su buena época en pista rápida que el que utilizaba tradicionalmente en tierra, ¿no? Un tenis más de ataque, de menos golpes, de en lugar de defenderse tanto, pasar siempre a atacar, ¿no? Y bueno, esto por eso yo creo que también digamos que ha copiado más fácil el estilo de la hierba, o le ha costado menos, pero bueno, en Nadal cuando ha estado bien ha jugado bien en hierba, o sea, cuando él ha estado bien físicamente, no olvidemos que ha sido, no sé si 3 o 4 veces finalista, ¿no? Y doble campeón de Wimbledon, lo ha ganado en 2 ocasiones. Perdió 2 finales y ha ganado otras 2. O sea, que es un tenista que en hierba juega muy bien. Lo que pasa es que, bueno, últimamente cuando ha llegado al torneo de Wimbledon estaba el hombre más para irse de vacaciones que para jugar. Sí. Pedro, ¿qué ibas a hablar? No, totalmente de acuerdo. Es decir, que eso que ha dicho José Luis, que ha seleccionado muy bien su preparación, la ha hecho perfectamente y rinde muchísimo más en menos torneos. Y sí que sorprende que se haya adaptado también. La verdad es que da gusto. Este año hemos vuelto yo por lo menos, a disfrutar viendo jugar a Nadal como lo hace, con sus cambios, con los cambios que ha realizado. A ver si hay suerte y aguanta, porque luego conforme avancen los torneos cada vez se parece más a la tierra. Entonces se va pelando y si no llueve y se va pelando la hierba, y al final acaba jugando casi en tierra. Por eso dice siempre Nadal que para él lo difícil en Wimbledon son las 2 primeras eliminatorias, porque luego en las últimas la hierba va yéndose y la bola corre menos y tiene más posibilidades de ganar.
En fin, don Pedro Manonelles, presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, muchísimas gracias por tu presencia de nuevo en Al Límite. Ya sabes que es un auténtico placer y honor. Y hasta la próxima. Un abrazo. Sí, voy a decir un Adiós, abrazo don y Pedro. es un gusto estar con vosotros. Don Pedro, a ver Abrazo, Pedro. si hay algún curso ahí en Murcia y me dan una beca para ir a hacer algo de medicina, que Tomo es nota. lo único que me queda. Toma nota, Pedro. Gracias. Bueno. Aunque sea pagando, ¿eh? Y sin que sirva de precedente, vamos a despedir aquí también en este momento a José Luis Llorente, que sé que tiene una mañana complicada. Yo, muchísimas gracias por tu presencia, como siempre habitual, en Al Límite. Y seguimos en contacto la semana que viene, ¿vale? Buceta nos ha dicho que nos escucha, pero que sigue en Gran Bretaña y que en un par de semanitas, como mucho, está de nuevo aquí en la tertulia, ¿eh? ¿Vale? Vaya vacaciones que se está pegando el tío. Yo lo he visto el otro día por ahí, por la Puerta del Sol, o sea, no sé. Ay, Chema, Irene, hay que echarle la bronca a Chema Buceta. Bueno, y aprovechamos para darle un beso a Rosa. Rosa, un besito muy fuerte. Yo, un abrazo, gracias. Venga, un abrazo, gracias. Hasta luego. Momento para saludar a José Vicente Delfa. Hola, José Vicente, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Pedro Calvo, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. Y luego tenemos a otro personaje que luego también se saludaremos porque me gusta ir un poco por etapas, le da más emoción a nuestra tertulia. Vamos a hablar primero, si os parece, de lo que ya ha sido, pues no, lo que ya terminó, que es la Copa Confederaciones, resultado final Chile 0, Alemania 1. Se habla maravillas, hablaremos de lo que ya anticipaba la semana pasada Pedro Calvo, de lo bien que han trabajado en los últimos años los alemanes desde la Federación Germana. Pero antes me gustaría comentar lo de la final, que se habla mucho y bien de Alemania, pero ojo, que si no llega a producirse ese inexplicable fallo en un jugador de la categoría del Chelo Díaz, Alemania no lo tuvo tan fácil ni muchísimo menos, ¿eh? No lo tuvo, es que Alemania son digamos un equipo que son de piñón fijo, ya lo dijimos la otra vez, y que además sabíamos que llegarían estos. Y el otro equipo es un equipo que ha sido 3 veces campeón de América, no serán tontos, y están la mayoría de los jugadores jugando en Europa. O sea que, bueno, pues también pudieron, si yo creo que llegaron menos veces los alemanes a puerta que llegaron más los chilenos, tuvo más oportunidades, yo creo, Chile. Sí, fue parecido a lo que pasó con México. Lo que pasa que Alemania, por un lado, supo leer perfectamente el partido y sabía también el entrenador muy bien dónde podía estar el punto débil de Chile, y era la salida de pelota. Y ahí estaba muy encima, Marcelo Díaz tuvo ese error, y luego también atrás Ter Stegen estuvo bien, y el equipo alemán tiene gente muy interesante que distribuye el juego y corren hasta el último minuto del partido. Merecieron ganar a pesar de que Chile jugó bien al principio. Pero los chilenos es un fútbol silvestre y los alemanes es un fútbol de laboratorio. Creo yo, vamos. Pedro. Sí. Que hables, hombre. No, escuchándonos. Pues nada, pues no tienes nada que añadir. Si no nos discutes algo, hombre. No te cortes, no seas tímido. No, soy tímido. Alemania es lo que vamos a ver durante mucho tiempo. Ellos están trabajando en ese sentido y con ese modelo, y lo vamos a ver durante bastantes años porque es lo que les está llevando a conseguir triunfos. Ellos, por ejemplo, ahora mismo están trabajando mucho el tema de las transiciones del baloncesto, aunque parezca una incongruencia, el robar y salir rápido, y eso ahora mismo en fútbol, pues para el fútbol que ellos tienen, cuando roban en medio campo y salen rápido, pues generan muchos problemas porque tienen mucha calidad arriba. El estar bien agrupados, el estar en zonas de repliegue y apretarte como nos hicieron a la sub-21 y ahogarte en banda, todo eso lo tienen muy bien trabajado, y bueno, pues es verdad que para mí sufrió más de lo que me esperaba, porque yo pensaba que iban a tener un resultado más amplio con Chile, y es verdad que Chile, como decía el profe, pues es campeón de Sudamérica 3 veces y les generó bastantes problemas. Pero yo creo que Alemania ahora mismo va a ser la España de estos años atrás. Bueno, pero España, es que, España también va a crecer. Perdone, profe, es que hay 8 jugadores del primer equipo que estuvieron en Rusia que podían haber estado con la sub-21 por edad. Sí, bueno, pero... No, 4. 4, bueno. 4. Sí, porque otros 4 eran sub-23. Ya, pero sub-23 no podían estar con la Pero sub-21. 4, que claro, serían los mejores porque estaban con el primer equipo.
Sí, no, eso está claro, los 4 mejores de la sub-21 estaban con la selección absoluta, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que ha hecho bien también el seleccionador, que como hablábamos la semana pasada, aquí en España sería inviable, ¿no? El meter 4 chicos de la sub-21 en un torneo como este, ¿no? Y sin embargo, pues ellos lo hacen porque lo tienen estructurado así y no tienen miedo a hacerlo. Es verdad que, como hablábamos, están poniendo mucho dinero encima de la mesa para hacer las cosas bien, pero las están haciendo. Pero yo te estaba hablando, Pedro, y hablamos el otro día también de ello, que estos crean un sistema y lo empiezan a estudiar y repiten y vuelven a repetir hasta que sale. Y cuando sale es como digo, piñón fijo, le empiezan a dar pedales y tiene que ser lo mismo. Pero, profe, la Alemania de los últimos años, por ejemplo, ahora que ganó el Mundial de Brasil, es una Alemania también de toque y de creatividad. Es lo mismo. Tiene también. Vamos a ver, volvemos otra vez a los jugadores silvestres y los jugadores de laboratorio. Argentina le llega una vez que tiene para hacer el gol y matarlos y no les mata. Y los alemanes van a pum pum dando más. No, ¿cómo que Chile? Ha dicho usted Argentina. Estoy hablando estamos hablando de América. De la final del Mundial, que gusta. Vale. Hombre, si me la han puesto ustedes. Sí, lo que pasa que los modelos, profesor, bueno, termine. No, pero vamos a ver si es que estaba Toni Kroos y estaban todos los futbolistas de Alemania y pasó una cosa con Khedira y no salió Khedira, no sé qué pasó. Pero al final, los alemanes de la misma manera, porque Argentina los tuvo matados. Pero ¿qué pasa? Esa ilusión latina, ese tipo de nervios latinos, ¡ay que somos! Y se les pasa a usted el partido y llega Alemania y te ha cazado. Sí, son modelos muy parecidos. La selección de Alemania ganó en 2009 la sub-21 y luego la base de esa selección es la que gana el Mundial de Brasil. Entonces en esta historia estamos lo mismo. Y si nos fijamos en el partido con España de la sub-21, los equipos son muy similares, cambian jugadores. Y luego hay un secreto para mí que está haciendo Alemania muy bien, aparte de copiar todo y luego adaptarse. Jugadores específicos tiene, pero digamos que juegan como equipo. Y luego muchos jugadores, algunas estrellas ya están fuera, pero muchos jugadores siguen en Alemania. Entonces hay un modelo de fútbol y una manera de jugar que está yendo a más y que todos los jugadores en cada selección de cada categoría repite. Pero yo añadiría más, aunque entiendo al profe ese Alemania, por decirlo, martillo pilón de la época de los 70, ¿no? Que era físico, sí. Y como decía Lineker, juegan 11 pero siempre gana Alemania, sí. Pues ahora juegan, aparte de 11, juegan muy bien y han cambiado. O sea, el fútbol alemán ahora mismo es un fútbol latino en el cual le están dando el punto de preparación física que ellos siempre han tenido, porque han sido jugadores grandes y fuertes, lo están adaptando a ese juego técnico del fútbol latino, en este caso de España. Pero del Real Madrid. ¿Eh? Del Real Madrid, que es el que más... No, del Real Madrid no. El Real Madrid no, de la española nada. La selección española no tiene nada que ver porque trabaja mucho menos que la alemana. Vamos a ver. Ellos copian el modelo español del Real Madrid y del Barcelona. No. Bueno. Perdóneme, pero no le puedo dar la razón porque el modelo es completamente copiado del modelo español del 2012 y del 2010 y del 2000. Sería del 2010 cuando le eliminó 2010-2012, profe. El cabezazo de bueno, vamos que el tiempo corre, vamos a concretar. Lo que decía Pedro, para mí me fijé en varios jugadores, tengo aquí algunos apuntados. Goretzka hizo un gran torneo en la Copa Confederaciones, luego Drasler, por supuesto, Werner, Kimmich, ya le conocemos, Rüdiger, el jugador de la Roma, también estuvo muy bien. Y en la sub-21, no sé por qué no sale ningún periódico todavía, imagino que la temporada en el Wolfsburgo no habrá sido tan espectacular, pero Arnold me pareció un jugador de categoría para cualquier equipo que quiera tener un mediocampo importante, y Tolja en el lateral estuvo excelente. O sea, tienen jugadores que no son solamente martillos pilones, que además son grandes jugadores de categoría. Sí, eso no quiere decir, vamos a ver, es que no quiere decir que sean martillos pilones lo que está diciendo Pedro, no, es que repiten y siguen y siguen, bueno, pero, a lo mismo que les han enseñado. Pero el lateral izquierdo puede tener 2 metros, pero ha empezado desde niño de lateral izquierdo y termina jugando de llegada, un lateral de llegada, lateral izquierdo. Aunque tenga 2 metros, aquí dice no, un lateral que puede ser bajito o un extremo, no, pero ellos no. Si el niño le ha gustado jugar ahí y desde ahí hasta que Pedro, profe, sí, pero vamos a ver, profe, eso pasaba antes. Ellos ahora sufren defensivamente, cosa que antes no les pasaba. Y ellos sufren defensivamente, ¿por qué? Porque tienen un juego mucho más abierto, mucho más versátil a la hora en contextos de tener la posesión de balón, de jugar más, y eso
pues no es lo mismo que ser un equipo fuerte y duro en el que defiendes y sales rápido al contraataque. Y lo que está diciendo José Vicente, a mí el Arnold es el relevo de Özil, es que es clavado Özil, con la pierna izquierda, pone el balón donde quiere, ve pases sin mirar. Todavía más fuerte le veo yo, o sea, Sí. fuerte físicamente, con más carácter. Mucho más fuerte. Bueno, perdonadme, pero queda todavía la presentación de un último tertuliano, que no es menos importante que los que tenemos. Ángel López Pérez, que está en Madrid este fin de semana. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Íbamos a hablar del fútbol inglés, pero como ya lo hicimos ayer sábado en nuestra mini tertulia, estás escuchando aquí a unos y a otros. ¿Qué opinas tú desde tu perspectiva española e inglesa de lo que estarán hablando tus compañeros de Alemania? Bueno, muy interesante, como siempre. Yo creo que Alemania, si ha crecido en algo, es en tener ha crecido por algo, es en tener una mentalidad abierta, y que social y culturalmente también ha aceptado otro tipo de fútbol y ha sabido abrir sus fronteras o sus estereotipos que tenían anteriormente. Y yo creo que esa humildad y ese no ser orgullosos es lo que le ha hecho crecer a Alemania y a la selección y al fútbol alemán. Si se hubiesen quedado en lo suyo, en lo de toda la vida, se hubieran estancado como se han estancado otras potencias mundiales. Y yo creo que Alemania ha crecido desde ahí, desde abrir su mentalidad y de decir, no somos los mejores, ¿qué tenemos que hacer para serlo? Seguir ¿no? siéndolo, claro. Te hacían, por ejemplo, 4-4-2, llegaban por derecha, pegar pelotazo arriba, la cabeza y vámonos, otra vez para atrás. Y eso era repetitivamente, porque eso no era, por eso era llamarle piñón fijo, te la peleaban. Aquí ahora te la mantienen, que es lo importante, el trato al balón. Sí, y eso lo han copiado de los latinos. Habéis comentado algo también interesante, que no solamente vale con el juego espontáneo y todo este carácter latino que estábamos comentando. Está demostrado que para alto rendimiento y para ser un profesional necesita de un entrenamiento estructurado y reglado, llevado a cabo, y eso no solamente sirve con jugar en las calles ni con horas de práctica voluntaria, y eso Alemania lo lleva a la perfección, pero siempre con una mentalidad abierta, que es lo que les hace crecer, que es quizás en Inglaterra donde son algo más cerrados. Bueno, habla tú, José Vicente. No, yo diría que lo único que me falta a mí por ver de este gran momento alemán es cómo no se refleja, tenemos aquí varios periódicos deportivos, en la prensa en cuanto a jugadores interesantes. Tienen un mercado, consiguen el Bayern, Borussia Dortmund, en cuanto sale un jugador bueno allí, lo cogen de inmediato. Es algo, como ya comentamos otras veces, que empieza a hacer aquí en Madrid y algún otro equipo. Jugador de su país que lo hace suyo. Pero hay nombres en estas dos selecciones que todavía en la absoluta, imaginemos los que hay, que tendrían muchísima opción de ser jugadores para fichar fuera de Alemania, y que no salen tanto, creo yo, todavía como quizás merecerían, como pasó con la Sub-21, que el segundo día ya se estaba hablando de fichajes de todos en múltiples equipos. Luego ya como no ganamos... Hombre tímido telefónico, habla. No, sí. Yo creo que Ángel... El fútbol alemán se ha vuelto versátil en ese aspecto, porque están enriqueciéndose de pégate el teléfono un poquito, hombre. Que se están enriqueciendo de otros tipos y modelos de juego, y efectivamente para el alto rendimiento ellos ahora mismo están trabajando fenomenal, ¿no? Sobre todo a nivel de selecciones, ¿no? Ya a nivel de club no puedo hablar tanto porque tienen también entrenadores extranjeros, pero a nivel de selección están trabajando fenomenal. Entonces, bueno, pues ahora mismo son, como decía Ángel, han pasado de no ser los mejores a ser los mejores, y nos va a costar mucho a los demás llegar en ese sentido a ellos. Sí, han sabido copiar, pero también han sabido crear, y yo creo que repito, yo creo que esta mentalidad abierta y ver lo que está sucediendo en el resto del mundo del fútbol para intentar dominarlo es el camino acertado, y no ser reduccionistas. Bueno, porque sigan tomando nota, porque la última vez que jugamos contra ellos en el Mundial, que los eliminó España con el cabezazo de Puyol, a ver si lo recordamos. Ya, pero algo tenía que haber pero en el último Mundial es que no llegamos ni siquiera a enfrentarnos a Alemania. El último Mundial no tenemos. Y en la Eurocopa tampoco. Como decía antes, creo que era Pedro o Ángel, dejan opciones para los rivales. Lo que pasa es que cuando cogen el hilo, pasa como el día de Brasil, que son capaces de meter 7. Siguen siendo una máquina con más creatividad. Ya, sin embargo, un apunte muy rápido, Pedro. Sin embargo, ¿no te defraudaron en la Eurocopa? ¿A mí? Sí.
No. Yo creo. Jugaron muy bien, pero no fueron muy prácticos al pero final, es ¿no? por lo que estamos hablando, porque al tener ese fútbol tan versátil, ellos ahora sufren más. Entonces, si tienen la mala suerte que en ese partido, como pasó con un buen rival que era Francia, Francia acierta como acertó, pues sufren y pierden. Y pueden en la perder. Muy bien, nosotros no perdemos, intentamos ganar siempre, pero hay que irse ya. Pedro, gracias y un abrazo. Un abrazo. Gracias a José Vicente Delfa, a Ángel López Pérez, el profesor López Nombela, a Irene Yustres y a Iñaki Serrano. Hasta la semana que viene, adiós.